Hola Teresa, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, muchísimas felicidades por el podcast, por el contenido que subes a redes sociales. Te sigo desde hace mucho tiempo y me parece espectacular, contenido de mucha calidad. Así que enhorabuena a ti y a todo tu equipo. Y la pregunta que te dejo por si se puede comentar o desarrollar un día en un podcast es cómo hacer para mantener la motivación cuando la vuelta de una lesión se complica, porque al final vuelves de lesión y aparecen la vuelta a la competición o la vuelta a los entrenamientos, aparecen dolores nuevos, micro lesiones nuevas o alguna lesión nueva, no terminan nunca de recuperar tu nivel previo a la lesión y cuando vas encadenando una con otra, ¿cómo haces para no tirarlo todo por la borda y rendirte y seguir creyendo que algún día los dolores finalizarán y podrás recuperar el nivel que tenías previo a la lesión? No sé si me expliqué bien. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, José, por tu pregunta y nada, bienvenidos otra vez a todos a un episodio del podcast. Ya me estáis dando feedback de que, bueno, os está gustando mucho el podcast, de que lo estáis viendo también por YouTube. Así que nada, me alegro enormemente de que os esté ayudando. La verdad es que hay algunas personas que incluso me escribís porque os está ayudando porque veis que el caso es muy parecido al vuestro. Así que bueno, ese era un poco el fin también, que algunas personas se pudieran identificar y en ese caso pues tuvieran algunos tips, ¿no? que les puedan ayudar en el momento. Pero bueno, ya sabéis que yo siempre recomiendo que lo más importante siempre es acudir a un profesional en caso de verme estancado, de verme en un momento que necesito ayuda, para no alargarlo, ¿vale? Porque prevenimos, por ejemplo, este caso que vamos a hablar ahora, ¿no? El caso de las lesiones, no es para irlo dejando, ¿no? La parte mental, sino que, bueno, en el caso de las lesiones es muy importante trabajar la parte mental. Muchas veces está vinculada, bueno, a mí la verdad es que en la mayoría de casos os diría que me han venido con lesiones. Había vinculado también pues cierto estrés. No quiere decir que en todos los casos sea así, ¿no? Pero siempre había como esa vinculación, ¿no? Ya sea pues por cosas en su vida o por estar pasando determinada etapa a nivel deportivo y bueno, ¿no? Pues se une al final mucha frustración, muchísima presión, tensión, como digo, ansiedad también competitiva en algunos casos. Y bueno, el tema de las lesiones sobre todo es el hecho de vivirlo también con mucha incertidumbre, ¿no? Porque al final no sabes cuándo va a ser la recuperación. También me parece muy interesante lo que dice José porque el caso de las microlesiones también alarga un montón, no llegas a recuperarte del todo, ¿no? Entonces es algo realmente que bueno, yo en tu caso, José, pues eh, admiro también, ¿no? Que las personas puedan seguir haciendo deporte, porque en el caso de José, José sigue haciendo deporte y al final ha continuado con ello, ¿no? Entonces también hay que ser valiente, ¿no? O sea, porque llega un momento que te agota y puede ser incluso como una fatiga, ¿no? El hecho de, oye, pues el seguir tiene sentido, ¿no? Entonces, en el caso de José, que sea capaz de eso, de continuar con la práctica deportiva, pues dice también mucho de él y bueno, porque al final también decir en algún momento, oye, hasta aquí, no quiere decir que no sea de valientes, ¿no? También a veces pues ya está, ¿no? Llega el momento y veo que a lo mejor pues me está fatigando o no me está ayudando, pues también a veces esas decisiones ayudan, ¿no? Pero bueno, por eso digo que este podcast nunca lo toméis a nivel individual, aunque en este caso esté contestando la pregunta de José, sino que yo voy a hablar a nivel más global y que luego cada persona tiene que trabajar en su situación, en su circunstancia. Y bueno, voy con ello. He traído aquí, bueno, porque siempre tengo aquí mi esquema, que normalmente lo hago para directamente, porque yo cuando escribo me ayuda mucho como a ordenar las ideas en mi cabeza. Siempre me ha gustado un montón escribir en general. Eh, pero me ayuda para el podcast el hecho de hacerme como mi estructura cuando he estudiado también, en plan en el instituto, durante la carrera, siempre he sido de hacerme esquemas porque mi cabeza ama mucho como por imágenes, por estructuras y me ayuda mucho, ¿no? Entonces, bueno, normalmente luego no lo leo porque ya es como que voy a tiro hecho y luego también me mola mucho fluir porque al final, no sé, me gusta tanto que, bueno, pues
voy fluyendo, ¿no? Y voy hablando también sobre la marcha y me parece que queda muy bonito también así, muy interesante. Pero bueno, en el caso de las lesiones voy a tener el esquema aquí bastante presente porque bueno, es un tema que hay que hilar muy fino, que hay que tener cuidado y bueno, aquí tengo ordenado todo y me mola ir pues siguiendo paso por paso, ¿vale? Así que bueno, como José dice, por ejemplo, su caso es de ir arrastrando microlesiones, ¿no? Entonces yo quiero aquí diferenciar primero, antes de empezar con cómo podemos, porque este podcast va de cómo podemos seguir motivándonos, ¿no? En caso de tener una lesión que se me cronifica, en caso de microlesiones, cuando he partido a lo mejor de una lesión más grande y luego he ido arrastrando, ¿no? Entonces, perdonad porque estoy con una voz que estoy constipada, llevo arrastrando pues la tos desde hace 3 semanas, así que perdonadme por la voz. y, y nada, quiero diferenciar antes de arrancar con el cómo motivarnos en un proceso así, porque diferenciemos las lesiones, ¿vale? Porque sí que es verdad que la intervención psicológica también puede ser diferente según si venimos de una lesión que, bueno, nivel de gravedad, ¿no? Y luego también si la lesión que yo quiero diferenciar es aguda o lo que decimos que estamos hablando más de microlesiones. Entonces, cuando es una lesión aguda, sí que vamos a poner como mucho énfasis, ¿no? en el impacto, ¿no? que ha tenido ese momento, ¿no? Para luego, por ejemplo, no arrastrarlo. Luego cuando vuelves a la pista, ¿no? Todo lo que es el ir con miedo, por ejemplo, a volver a hacer ese gesto con el que te lesionaste. Entonces es como ese trabajo en el impacto del momento, ¿no? Y luego también entender que cuando hay una lesión grave, se va a intervenir más, ¿no? O sea, sobre la lesión, incluso a nivel, lo que digo, pues de médicos o fisioterapeutas, pues va a haber a lo mejor una intervención quirúrgica o va a haber una intervención más a nivel de fisios, ¿no? Y luego, en el caso de cuando hablamos de microlesiones, que ahí ya, pues, por ejemplo, son pues zonas alrededor de la primera lesión que tuve que también están afectando a que no se recupere esa primera lesión, ¿no? Entonces, en este caso se va a trabajar más sobre la prevención y también o sea, prevenir que vuelva a surgir esa lesión más grave por causa de esas microlesiones y bueno, también iba a ser muy importante lo que son los descansos, ¿no? O sea, en las microlesiones va a ser muy importante todo lo que es darse esos descansos y también intervenir sobre el estrés, ¿vale? Porque al final sí que es verdad que en la lesión aguda lo que hay es como un estrés del momento, del impacto, cuando me hago daño en ese momento, pero en las microlesiones puede haber más ese estrés, ¿no? Incluso vengo de una lesión aguda y ese estrés de no saber qué va a pasar, qué tal, genera también tensión en ciertas articulaciones y eso puede alargar lo que decimos, ¿no? Esa lesión más grande y por medio de esas microlesiones afectadas por el estrés, ¿no? Entonces, bueno, eso quería como diferenciar un poco. Entonces, eso, en la aguda vamos a hacer más hincapié en la intervención y en la rehabilitación, y en la microlesión en prevenir y en la rehabilitación también, ¿vale? Y bueno, y lo que hemos dicho también en los descansos, en que las microlesiones la persona tiene que tener muy en cuenta de cuándo tiene que descansar y aprender a escuchar mucho su cuerpo. Eso va a ser muy importante. Entonces, bueno, ya quiero entrar un poco más con la parte de qué hacemos, ¿vale? Pero, bueno, sí que me parece importante que cuando una persona tiene un momento que no se lo esperaba y ocurre esa lesión, la parte de aceptar y de escuchar mis emociones, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Vale, yo tengo un momento, es el impacto de la lesión y en ese momento primero hay como un shock, ¿no? En plan, cuando es una lesión también grave es como, ahí va, ahora qué va a pasar, voy a poder seguir compitiendo, voy a perder toda la temporada, ¿no? Hay personas que llegan a perder toda una temporada, por ejemplo, por la lesión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay un shock, hay una negación también de no puede estar pasando,
Luego ya llega un momento que puede aparecer la tristeza, la frustración, rabia, todas estas emociones. Entonces, en este proceso es muy importante escuchar tus emociones, porque si yo escucho mis emociones, es decir, acepto la tristeza, por ejemplo, acepto que he perdido en este momento algo que me importa, ¿no? O si estoy frustrado, me doy cuenta de que yo tenía un objetivo para esta temporada y de repente hay un choque de expectativas y no se ha cumplido y por eso tengo rabia, ¿no? Entonces, cuando yo escucho mis emociones, lo que pasa es que acepto la situación. Entonces, para aceptar la situación, tengo que aceptar cómo me siento. Entonces, antes de entrar con ese tema de la motivación y emoción van muy unidas. Para yo poder motivarme hacia tener una adherencia en la rehabilitación, tener una adherencia, ¿no?, en tu proceso para recuperarte y para volver lo más tempranamente posible, o para el objetivo, ¿no?, adecuado a tu lesión, para recuperarte, es muy necesaria la motivación, pero antes de la motivación es muy necesaria la emoción. Y hay muchas personas que a lo mejor están constantemente como luchando contra, ¿no? Aparece esa frustración y están constantemente, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Vale, es normal y van a aparecer eso y tienes que pasar por ahí, ¿eh? Ojo, cuidado, porque es normal, porque yo venía con unos objetivos muy claros para esta temporada, de repente me he lesionado y de repente, pumba, se me ha ido todo al traste, ¿no? Entonces, voy a pasar por ahí, pero llega un momento que tengo que parar y aceptar esa tristeza, aceptar esa frustración, porque de lo que me están hablando es que lo que ha sucedido está pasando, ¿no? O sea, está pasando, y luchar ¿no?, o negar esa emoción te va a hacer no aceptar la situación. Y si no aceptas la situación, aquí lo que tenemos es que hay un mayor estrés, y ese mayor estrés va a provocar que probablemente sea más complicada que la recuperación, ¿no? O sea, va a ser tu proceso se va a hacer más complicado de lo que puede ser en una normalidad. Si yo proceso bien mis emociones y entiendo que esto ha ocurrido y que tengo que poner, o sea, lo que yo pueda de mi parte lo voy a poner, ¿no? Entonces, por eso yo, antes de tener un plan, que ahora vamos a hablar de eso, de la motivación, que es lo que José nos ha preguntado, tenemos primero que hacer un proceso de emociones, porque si yo estoy mucho en la frustración, estoy mucho en lo que me ha pasado y alargo ese proceso, voy a sufrir más de lo necesario, primero, y al sufrir más de lo necesario voy a generar estrés y eso va a prolongar, ¿vale? Entonces, que te des permiso. Yo lo primero que podría aquí es darme permiso para lo que me ha ocurrido, cabrearme, enfadarme, hablarlo con todo el mundo, expresarlo, contarlo. O sea, me tengo que enfadar y me tengo que frustrar y tengo que sacarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso va a hacer que acepte. Cuando yo acepto mi emoción, lo hablo, lo verbalizo, no lo niego, lo acepto, y cuando acepto puedo ya ponerme manos a la obra. Y entonces ya ahí, manos a la obra, pasamos al tema de la motivación. Entonces, primero, este punto, que es muy importante. Y dos, ahora vamos a pasar con el tema de la motivación, ¿vale? Entonces, yo siempre digo, y no sé si ya lo he dicho en algún podcast, que la motivación no es tener ganas. La motivación es tener un motivo. Es que muchas veces confundimos el estar motivado con, ¿no?, con el hablarte positivamente, con el yo puedo, con esa energía, con esas ganas de hacer lo que sea, ¿no? Pero es que no todos los días se tiene ganas, ¿no? Es decir, es inhumano eso. O sea, no podemos tener siempre un nivel de energía al 100%. Entonces tenemos que entender que la motivación no es que yo todos los días esté ultra motivado y tenga la misma energía, las mismas ganas, porque eso es más falso que falsín. Entonces, eso es más falso que falsín. Entonces, la cosa es que al final tenemos que saber que la motivación es más bien tener un motivo por el que luchar. Es decir, es tener más allá de donde yo estoy ahora algo que me empuje a ello, ¿no? Entonces, si yo mi motivo era hacer muy buena temporada y de repente tengo una lesión, mi objetivo haya cambiado
Y ahora tengo que ver qué otros motivos me van a llevar a que yo ahora quiera recuperarme y qué otros motivos me puedo marcar para esta temporada, porque ya sé que a lo mejor esa temporada, por lo que me han dicho los médicos, lo que me han dicho los fisios, ya no va a ser así. Entonces, ¿qué me va a motivar esta temporada? Me va a motivar el volver a entrenar lo mejor que pueda. Me va a motivar el hecho de pasar por esta circunstancia y saber que yo que sé, que a lo mejor, por ejemplo, puedo sacar algo de ella, ¿no? Aunque sea negativa y me duela, me va a hacer replantearme algunas cosas, ¿no? Incluso a lo mejor retomar, ¿no? Esas ganas o por mis entrenos, por la competición, ¿no? Me va a motivar el hecho de trazarme un plan para recuperarme lo más pronto posible. O sea, que tú busques qué hay más allá de esto que me está pasando, ¿no? Y saber que exactamente, que muchas veces las experiencias súper buenas se sacan algunas cosas, pero muchas veces de las experiencias más negativas se sacan también otras muchas cosas que si no hubieran pasado, no. Entonces, no quiere decir que no sea una porque lo es, pero al final, pues ver, ¿no? Más allá qué motivos tengo yo para ponerme manos a la obra y para intentar salir de aquí, pues de la mejor manera también, ¿no? Porque lo que decimos que uno también puede alargar su proceso de recuperación si no lo gestiona bien. Entonces, ¿vale? Primero esa parte de aceptación de mi emoción, de permitírmela. Ahora, tener un motivo. Y bueno, no vale solo con el motivo, yo tengo un motivo, por ejemplo, puede ser recuperarme. O sea, es que al final es recuperarme, ese tiene que ser mi mayor motivo, ¿no? Luego ya vendremos. O sea, lo más temprano es como, venga, el poder recuperarme. Luego ya la temporada, ya sabemos que se me ha descabalado todo un poco, ¿no? Entonces, ahora ya tenemos que hacer un establecimiento de objetivos, porque ese establecimiento de objetivos a ti lo que te va a dar es una sensación de logro, ¿no? De saber que esto no es un sinsentido, ¿no? Sino lo que decimos, que estoy persiguiendo un motivo que es recuperarme, que es salir más fortalecido de esta situación, que es hacerme más resiliente o sacar algo como deportista de esta situación, ¿no? Lo que sea, el motivo que sea. Y a partir de aquí yo ya me pongo ese plan que lo que va a hacer es darme esa sensación de logro, porque el plan lo que me va a hacer es que cada día yo haga algo y me vaya reforzando y diciendo, jolín, estoy poniendo todo de mi parte para recuperarme y para ponerme mejor, ¿no? Entonces eso te va dando a ti esa sensación de control sobre la situación, porque esto es muy importante, es decir, ya tenemos mucha incertidumbre porque no sé cuándo voy a volver, no sé de qué manera voy a volver, no sé lo que va a pasar en el futuro, pero ¿dónde está mi control aquí y ahora? Que eso es súper clave, ¿no? Vale. Y luego también, entonces, fijaros, en la motivación tenemos que tener un motivo, tenemos que tener un plan y tenemos que tener también flexibilidad, adaptabilidad. ¿Qué quiere decir? Que yo me puedo poner un plan de recuperación, luego voy a poneros un ejemplo, ¿vale? De un plan de recuperación, pero ese plan se puede ir más rápido, puede ir más lento. El fisio mañana me dice, oye, que he visto esto otro y esto hay que tratarlo. Bueno, lo que hicimos, una microlesión aquí, esto te puede influir luego la lesión más grave. Empiezan a aparecer cosas y a veces lo que necesitamos es adaptarnos, ¿vale? Porque en el proceso de la lesión lo que decimos, pues puede ir todo como un tiro muy directo y muy bien, o puede complicarse la cosa, que haya más frenos en ese camino. Entonces se necesita entrenar. Esto es una oportunidad mucho para entrenar la flexibilidad cognitiva. ¿Qué es la flexibilidad cognitiva? El adaptarnos a diferentes situaciones, a lo que va ocurriendo. Y entonces yo mi plan, lo que hemos dicho, un motivo, un plan, pues este plan adaptarlo y saber que tengo que, pues ahora la rehabilitación vamos a alargarla, pues venga, ahora vamos a poner X objetivos, ahora sí que voy a estar un mayor tiempo recuperándome en casa, pues bueno, pues voy a hacer este programa de fuerza para no perder masa muscular, voy a entretenerme con otras cosas. Es decir, tenemos que irnos adaptando para generar otras rutinas y otros hábitos, porque si no, si yo creo que todo va a ser de una manera
y luego va a ser diferente, ahí aumenta la desesperación, el descontrol y si no somos flexibles y no nos adaptamos, la sensación de descontrol es mayor, ¿vale? Entonces, al final va todo unido en la vida. Entonces, ahora ya quiero hablar de otra parte que es muy importante en lo que José nos está planteando, la motivación, y es el aislamiento, ¿vale? Y que está muy relacionado con lo primero que he comentado de las emociones. ¿Lo ves? Es que me encanta porque al final eso yo no lo tengo planificado, pero bueno, al final se van hilando unas cosas con otras. Y fijaros, si yo tengo ese duelo, ¿no? Porque al final una lesión es como un proceso de duelo realmente, ¿no? De repente yo quería hacer una temporada genial, no he podido. También no sé cómo va a ser mi futuro deportivo, porque es que o sea, yo por ejemplo no he competido a nivel profesional. Yo normalmente el deporte me lo tomo más como más lúdico, más como de desarrollo mío, de disfrutar del deporte, ¿no? Y siempre me lo he tomado así. Pero yo por ejemplo siempre he tenido molestias en las rodillas porque he tenido como descompensación de cadera, asimetría funcional, y todo eso por ejemplo siempre me ha afectado a la rodilla. Y eso por ejemplo en el tenis siempre siempre tenía como épocas en las que me afectaba, ¿no? O por ejemplo correr me gusta un montón, y a mí correr siempre me ha afectado todo ese tema también, ¿no? De la rodilla. Entonces al final, fijaros, yo no baso toda mi vida en el deporte, sino que tengo otras cosas, ¿no? Pero para mí el deporte me da un sentido vital en mi vida. O sea, yo no puedo no hacer deporte. O sea, a mí el deporte mejora completamente mi vida y sé que necesito el deporte y todo lo bueno que hace por mí, ¿no? Entonces, en cuanto hay momentos que he tenido molestias de rodilla, me ha asustado mucho. Y eso, no soy profesional, pero me ha asustado mucho de decir, como mi rodilla se vaya a la mierda, ¿qué voy a hacer, no? Porque yo no puedo no correr, no puedo no jugar al tenis. O sea, en el fondo se va a cierta parte de mí, ¿no? Porque, por ejemplo, la natación es muy bonita, pero yo no, yo soy más de eso, o de deportes de raqueta, o de correr. Entonces, no me veo con algo que me imposibilite, ¿no? El entrenamiento de fuerza me gusta mucho, pero también los deportes donde, ¿no? No simplemente entrenamiento de fuerza o de gimnasio cerrado, sino de al aire libre, ¿no? Entonces para mí es muy importante, y entonces yo por eso me meto mucho en la piel en ese sentido de alguien profesional, porque digo, jolín, tú encima es tu profesión, es lo que te ha gustado, y además tienes un sueño, tienes una meta. Entonces tiene que ser muy fastidiado el hecho de decir, ostras, es que es mi sueño y esto me lo puede imposibilitar, ¿no? Entonces es un duelo. Cuando tú te enfrentas a una lesión es un duelo, una pérdida, aunque sea una pérdida corta y luego vuelvas. Pero si, como dice José, se alarga en el tiempo, es que es una pérdida como constante. Es como que no termino de, entonces, de recuperarme, de estar bien. Entonces es como si vivieras un poco como, realmente como un duelo crónico un poco, ¿no? Entonces, por eso yo creo que en este sentido, cuando es una lesión que es un poco más crónica, es muy importante por qué cambiar los motivos, ¿no? Y decir, ostras, sí, antes tenía pues mi objetivo de llegar a 10 en el ranking, me lo invento, pues ahora qué otras cosas me está dando esto y para qué lo hago, ¿no? Es decir, pues mira, me hace disfrutar, me hace feliz, lo que pueda, voy a seguir compitiendo, pero como ajustar esos objetivos y ver lo bonito también que me está dando este proceso, o lo que me pueda aportar aparte de únicamente eso, ¿no? Si únicamente mi objetivo era de competición a nivel de ranking y tal, lo mismo eso me puede lastrar con el tiempo. Y si yo soy una persona que únicamente veo eso y no puedo cambiar a otros motivos, porque oye, esto es respetable, también hay personas que dicen, yo otros motivos no, a mí disfrutar, a mí competir así pero a mitad, tal, no lo veo un sentido. Oye, también es respetable, pero a lo mejor te viene mejor plantearte si me retiro o no me retiro, porque te está o sea, tú tienes un objetivo muy claro, lo otro no te interesa, y es respetable. Oye, pues puedo ver qué hago, ¿no? Porque es que a lo mejor estoy asqueado de esta forma, compitiendo a medias, o que cada uno tiene que ver y estudiarse a sí mismo, ¿no? Entonces, bueno,
Eh, es que no puedo evitarlo y voy enlazando temas. Y no he pasado todavía lo del aislamiento. Así soy yo. Entonces, lo del aislamiento es que al final, lo que estamos diciendo, hay un duelo. En un duelo hay una serie de emociones. Para pasar a esa aceptación de lo que me está pasando, necesito pasar por todas esas emociones y sentirlas y vivirlas, pero también expresarlas. O sea, para yo escucharme a mí y saber qué quiero y tal, muchas veces necesitamos sacar lo que tengo aquí y lo que tengo aquí. Necesito sacarlo, ponerlo en otras personas o verbalizarlo. La palabra es increíble para ordenar el pensamiento. O sea, tú aquí en tu pensamiento hay pensamientos automáticos que van y vienen, pero cuando verbalizamos, tú lo que estás haciendo es poner un orden a todo lo que hay aquí. Entonces, cuando lo expresas, lo compartes con otras personas, esto de aquí se ordena y puedes ver mucho más claras las cosas. Entonces, por eso es tan importante que entendamos que en una lesión se puede producir ese aislamiento social. Además que ahí va, si por ejemplo estamos en un deporte de equipo, ves que tus compañeras siguen jugando, tú te quedas a un lado, no vas a los entrenamientos, ¿no? En caso, por ejemplo, de que se tome esa decisión de no ir a los entrenamientos o para qué voy a ir tal, se produce como ese aislamiento, ¿no? Incluso cuando vuelvo, porque muchas veces no puedes sentir la comprensión de tus compañeros o de tus compañeras. Entonces, por eso es tan importante buscar el apoyo. Muchas veces, fijaros, es como, ay, es que la gente no viene a mí, o es que la gente no me pregunta. Tenemos que darnos cuenta de que no siempre tenemos que esperar a que vengan. Muchas veces tenemos que pedir lo que necesitamos. Es muy importante aprender a pedir. Los demás no son adivinos y si otra persona no ha pasado por una lesión, no tiene por qué entender. Es duro, ¿vale? Y tiene que poner empatía. Y las personas tienen que poner empatía para intentar entenderte. Pero muchas veces, si no han pasado por esa situación, cuando te ven así, no saben muy bien por dónde estás pasando. Entonces, y hay muchas personas también que no ayudan hasta que los demás no expresan o no dicen, que es una equivocación. Y eso, como sociedad, tenemos que avanzar. Hay que acercarse más a las personas y preguntar, que hay muchas personas que no cuentan las cosas. Pero también tenemos que aprender a pedir. Entonces, es muy importante buscar ayuda. Uno, porque cuando pides ayuda o cuando hablas de la lesión, cuando hablas de lo que te está pasando, la otra persona te va a escuchar, esperemos. Entonces, pero tú verbalizas. Y al tú verbalizar, tú estás ordenando tu pensamiento. Y tú cuando ordenas tu pensamiento, puedes ver más claras las cosas y puedes decidir, puedes ver qué te viene mejor, cómo quieres llevar la lesión, tu proceso de recuperación. Eso por un lado. Y por segundo lado también estás, en segundo lugar, lo que estás haciendo es también expresar, sacar emociones, no reprimir aquí lo que decimos. Estás sacando, al sacar estás aceptando tu estado emocional y cuando aceptas tu estado emocional también puedes seguir avanzando en el proceso. Y en tercer lugar, apoyo. O sea, también necesitamos a las demás, ¿no? Que nos den consejos, o a mi entrenador, o el equipo, ¿no? Que pueda ver cómo me encuentro y me puedan brindar ese apoyo. Entonces, cerrarse es de lo peor en la vida. O sea, es que contar, hablar, ayuda tanto, libera tanto que de verdad hazlo porque luego además ahí verás quién te brinda apoyo y quién no. Por eso también es necesario expresar. Porque ahí tú puedes decir, pues mira, a esta persona se lo cuento porque me siento escuchada y porque me aporta algo. O simplemente me siento escuchada y con eso ya, perfecto, pues genial. Y esta persona a lo mejor no. Entonces, es necesario, ¿vale? El apoyo y sentir el calor de otros, porque es que la empatía además es un antiestresante. Es que en las lesiones lo peor es el estrés, porque lo cronifica, porque aparecen microlesiones y si me apoyo en otra persona, eso alivia el estrés, ¿vale? Luego, muy importante, yo os animaría a hacer visualización, ¿vale? Cuando la lesión, lo que decimos, aparecen, por ejemplo, en el caso de José, lo que nos está comentando, de microlesiones, hay momentos donde vas a tener que descansar, hemos dicho que hay que priorizar el descanso, y en el descanso yo metería visualización, tanto a nivel, perdonad por la ambulancia, yo priorizaría a nivel de visualizar técnica táctica, porque tu cabeza no distingue entre si estás entrenando, o sea, las áreas motoras de tu cerebro que dan la orden a tu cuerpo, cuando tú visualizas se están activando, no te estás moviendo, obvio,
pero sí que se están activando las áreas del cerebro que tienen la información además de cómo se hace una derecha, un revés, una volea, una víbora, una chiquita, vale, eso por ejemplo en el pádel, pero en cualquier deporte, cualquier gesto técnico, lo que estamos haciendo es que tu cerebro sigue trabajando eso y sigue memorizando. Eso es muy importante porque si tú durante un tiempo dejas de jugar o tienes que descansar, a ver, tu cerebro tiene memoria y lo recuerda, pero, y más cuando eres experto, pero aún así es bueno seguir trabajando eso. Además también por esa sensación de confianza, ¿vale? De me veo haciéndolo y me veo sintiendo los golpes, eso me da una sensación de control, como hemos dicho, que es muy importante en este proceso, ¿vale? Y muy importante también que refuerces tus pequeños avances, ¿vale? Como hemos dicho, tú tienes que tener un programa, que ahora os voy a poner un ejemplo, de objetivos. Entonces, es muy importante que en este programa de objetivos tú te refuerces los pequeños avances, ¿vale? La primera semana, en el tratamiento con el fisio, los ejercicios que me han mandado, cada avance que tú vayas dando, bien, José, que has hecho lo que tenías que hacer, ¿no? O te has levantado por las mañanas expresamente para hacer esto, o el fin de semana, en vez de que se te haya olvidado, has sido capaz de mantener la rutina. Bien, me siento orgulloso de mantener esta rutina, me siento bien, ¿no? De mantener estos hábitos. Y el reforzarte como en esos pequeños avances es muy, muy clave. El reconocer también la voluntad que estoy teniendo para hacerlo, eso da una sensación de satisfacción, de control, y eso todo mejora ¿no? toda la parte de estrés, ¿no? Que lo provoca la incertidumbre. Y entonces, bueno, reforzar pequeños avances. Luego, me parece muy importante también, ya vamos casi a terminar, pero la adherencia al plan de rehabilitación. En esta adherencia va a ser muy importante gestionar la frustración. ¿Y cómo gestionamos la frustración? La frustración al final, que hay un capítulo del podcast que puedes ir a él, un taller de los míos también, en mi biblioteca de talleres, tengo un taller sobre la frustración que os lo recomiendo a todos, porque es ir a la gestión de la frustración y está muy, muy interesante, ¿vale? Así que os lo recomiendo a todos. Y al final es un choque de expectativa, la frustración. Entonces, tenemos que ajustar expectativas constantemente de lo que está pasando. Y cuando tú además participas en tu plan de rehabilitación, es decir, que tú mismo seas proactivo, no, me dice el fisio, me dice el médico, me dice quien sea, ¿no? Que tengo que hacer tal. Es muy importante que no sea el tato el que te dice lo que tienes que hacer constantemente, que sí, porque son los profesionales que te van a decir lo que tienes que hacer, pero que tú con ellos dirijas un poco o, venga, ¿qué tengo que hacer estas primeras semanas? ¿Cuál es el primer paso? Luego el segundo, luego el tercero. Vale, venga, pues esto cada día voy a ir al gimnasio, voy a entrenar el tren superior, a la vez luego cuando llegue voy a hacer mis ejercicios de la rodilla, de lo que sea. Entonces tú mismo estás siendo proactivo con ellos y tienes que incluso tirar de ellos para que ellos te ayuden a programar esos objetivos, ¿no? Ese plan. Entonces, en la adherencia al plan es muy importante que tú seas proactivo, que no sea en plan cuando me diga el médico, cuando me diga el fisio, sino que tú puedas incluso estar encima de esos profesionales para pedirles, para tú mismo estar activo y eso te estimula y te hace estar con un mejor estado de ánimo, ¿vale? Entonces, eso es importante para la frustración, el pedir información a los profesionales para ajustar expectativas y regular esa frustración y provocar esa adherencia, ¿vale? Vale, ahora voy con el ejemplo, que eso sí que lo voy a leer, ¿vale? O sea, voy a leer. Entonces, vamos a poner que, como el ejemplo que he puesto yo, una tendinopatía en el manguito rotador, ¿vale? Por ejemplo, del hombro. Entonces, yo aquí he puesto, por ejemplo, que puedes establecer un programa, obviamente, según lo que me diga el fisio, lo que me diga el médico, esto es un ejemplo. Entonces, es decir, de 1 a 2 semanas, por ejemplo, mi meta a corto plazo. De 2 a 4 semanas, mi meta intermedia. De 4 a 8 semanas, una meta más a medio plazo. Y luego, ya de 8 a 12 semanas, más la meta última, ¿no? Entonces, meta a corto plazo. Las 2 primeras semanas, lo que tengo que hacer es reducir la inflamación y reducir el dolor, por ejemplo, ¿no?
pues venga, me dicen que tengo que aplicar hielo durante 5 minutos, 15 minutos, tantas horas al día, lo que sea, ¿vale? Y tomar antiinflamatorios. Eso es lo primero que me han dicho, porque tengo que reducir la inflamación, lo que sea. Me estoy inventando, ¿vale? O sea, aquí fisios y médicos es un ejemplo, me lo estoy inventando, ¿vale? Entonces, eso, reducir la inflamación, tal. Meta intermedia de 2 a 4 semanas. Restaurar la amplitud, el movimiento, ¿vale? Hacer flexión, extensión, rotación, todo eso. Los ejercicios que me manda el fisio durante 2 a 4 semanas. Y establezco un horario y me pongo una alarma todos los días para hacer eso. Eso ayuda mucho, lo de la alarma. Pongo una alarma, pum, y hago cada día lo que... Pero establecer un horario para que eso te cojas el hábito, ¿vale? Te va a costar la primera o tal, la primera semana, la segunda. Hay gente que es muy desastre para hacer los ejercicios. Entonces, igual que te lavas los dientes y tú sabes que cuando te levantas por las mañanas y desayunas y luego te lavas los dientes, tienes que hacer algo. Por ejemplo, cuando voy al gimnasio, pues ahí hago los ejercicios, por ejemplo, para que vaya junto y luego ya que no se me olvide hacerlo. O sea, hay que buscarse pequeños trucos para que tengas un poco, pues, ese orden, ¿vale? Luego, de 4 a 8 semanas, ir fortaleciendo músculos, igual con los ejercicios, las repeticiones que me diga, el preparador físico, metiendo la carga que haya que meter, no pasándome, que hay gente que abusa y dice, venga, que quiero volver ya y se mete más carga. Cuidadito con estas cosas. Entonces, hay que seguir siempre las instrucciones de los profesionales y hay que establecer un plan que sea adaptativo a ti y a lo que necesitas, ¿vale? Para tu recuperación óptima. Y luego, de 8 a 12 semanas, pues regresar, por ejemplo, con pues todo el tema de funcionalidad, por ejemplo, y 12 semanas, por ejemplo, rutinas de estiramientos y de fortalecimiento, por ejemplo, ¿vale? Ya, o sea, 8 a 12 semanas puede ser, por ejemplo, volver a pista ya, y ya ir cogiendo ritmo en pista, y a partir de las 12 semanas ya todo lo que es prevención, por ejemplo, rutina de estiramiento, de fortalecer y hacer ya siempre prevención. Entonces, esto es como una idea, obviamente, que yo doy, pero para que veamos que te puedes poner como objetivo a muy corto plazo, a plazo intermedio, medio plazo, largo plazo y ya a lo largo de... ya cuando ya te hayas recuperado, para prevenir. Porque sobre todo cuando hay tema también de microlesiones, eso, lo que decimos, tenemos que prevenir, ¿no? Así que nada, ahí está este capítulo. Bueno, es que todos me gustan, ¿vale? Pero este tema creo que me he extendido aquí como vamos, la vida. Un siglo me he extendido, así que nada, que yo creo que ha quedado guay. Espero haberos dado ideas, lluvia de ideas, cosas que os puedan ayudar. Y nada, que de verdad, mandarme audio con vuestro nombre, vuestro deporte, vuestra pregunta en menos de 1 minuto y yo intentaré ayudaros lo que pueda, sabiendo que eso, cada caso es individual, tenéis que pedir ayuda cuando tenéis que pedirla y nada, espero que os sea interesante, que os esté ayudando. Un abrazo a todos, estoy muy agradecida y nada, vamos a seguir, que está quedando muy bien y nada, que os deseo lo mejor y a tope. Un abrazo.